Hola Jorge. ¿Cómo estamos? Jorgito Allievi. ¿Cómo estás? Querido Gracias por Jorge. invitar, che. Bueno, este ciclo de podcast vinimos en llamarlo choque de culturas, porque realmente son culturas que se van chocando. En el que hacemos hoy se va a notar bien Ese choque. ese choque. Vos sos Más que uno de choque, los encuentros. o encuentros, sí. En algunos casos choque, en otros encuentros. Claro, claro. Algunos un siniestro. Exactamente. Vos sos profesor de historia. Sí. Vos sabés que a la historia le escriben los que ganan. Pero yo te invité a vos para que me cuente la historia de algunos que ganaron, pero también la verdadera historia. Bueno, a ver. La verdadera historia no existe porque esta es una cuestión filosófica, ¿no? Si existe la verdad o no. La verdad no existe, es una construcción social. La historia también, porque es lo que le pasa al ser humano todos los días. Por lo que decir la historia verdadera. A ver, San Martín cruzó los Andes y eso es inobjetable. Según Maradona, no. Claro, bueno, ahí está. Es según cómo lo mires. Claro. Porque yo a un mismo acontecimiento lo puedo ver desde un lado O de otro. Creo también que hay usos de la historia. También, y eso ya deja de ser historia. También se la puede ver desde distintas clases sociales. Totalmente. Y ninguna deja de ser verdad. Claro. Entonces, bueno, el problema está cuando le metemos la moral al medio. La historia no tiene moral. Si yo le meto la moral, deja de ser historia. Si yo agarro el Facundo de Sarmiento, es magnífico. Sarmiento debe ser uno de los tipos, por lo menos a mí, que más me ha cautivado en mi vida leerlo. Es fabuloso. Ahora, el Facundo, el mismo Sarmiento lo reconoce cuando se ve acorralado ya, de que, por ejemplo, cuando Alsina le cuestiona de la Pampa, cuando él describe la Pampa, y Sarmiento tiene que reconocer que nunca había pasado por la Pampa. Entonces dice, no, en realidad lo mío fue un panfleto. ¿Por qué? Porque tenía que atacar políticamente a alguien. Claro, Entonces hay un uso de la historia donde se metió la cuestión moral de qué es lo bueno y lo malo y deja de ser historia. Perfecto. Yo creo, a lo mejor de cordobés que ya soy, que Córdoba es una de las provincias más ricas en historia. Sin menospreciar a ninguna, ¿no? Fue un paso obligado de todo. Un paso obligado de todo. De todo, con una universidad milenaria. La primera de todas nuestras. De todo, 1613, por ahí. Entonces, a mí me gustaría que vayamos picoteando cosas de la historia. Hace un rato me quedó los otros días de una charla informal que tuvimos, que yo te dije, la patria se hizo a caballo, y vos me dijiste, no, dice, estás equivocado, la patria se hizo en mula. En mula. Lo cual es cierto, explícame eso. Claro, a ver, así como, y esto no es marxismo, aunque se podría aplicar. Marx, las categorías de análisis era la burguesía y el proletariado, los ricos, los pobres, los de arriba, los de abajo. Sí. En los cuadrúpedos existe lo mismo. El caballo es de élite. El estar. La mula es el obrero. Claro, sí. Yo no he visto, ¿vos alguna vez viste un prócer que esté en alguna estatua arriba de una mula? ¿Has visto vos algún carruaje de un rey, de un príncipe, de un funcionario importante tirado por mulas? Nunca. No. Pero sí, la noria que tiene que hacer es sacar el agua, moler, los cañones en el lomo. Los cañones en el lomo, llevar del Potosí, sacar todo el oro y el que se llevaron estos señores para llevarlo al puerto. ¿Vos viste algún caballo ahí? No, son todas mulas. Es decir, el obrero es la mula. El que hizo en realidad, llevaba los correos, los traía, llevaba los carruajes con las cargas, es decir, con la producción, con lo que se instalaba, con las ciudades, con lo que llevaban los elementos para poder construir, era la mula. Y nunca le hicimos nada a la mula. Y vos fijate que hay anales de la historia que dicen que a varios kilómetros de Salta, sí, ya se sentía el olor a bosta de las mulas. Exactamente, esto lo cuenta Duarte Quirós en un viaje que hace hacia el norte. Y decía, antes de llegar a Salta, que ya sentía el olor. ¿Por qué? Porque allí era
La concentración. La concentración, donde se vendían las mulas. Ahí venía gente de Chile, venía gente de lo que hoy es Argentina. De Potosí. La gente de lo que era el Alto Perú, que es Bolivia. Claro. Del Perú mismo. Sí. Potosito es. Bueno, venían y compraban. Ahí se hacía la gran feria mular, donde vos tenías a lo mejor 40, 50, 100 mil mulas. Qué cosa, ¿no? Que cuando salían del lugar de donde nacía la mula hasta que por ejemplo, se las traía a Córdoba, se las traía a la estancia de la Candelaria, de los jesuitas, ahí se las aclimataba, se las engordaba y se las llevaba. Bueno, desde que salía, ponele, valía 1. Ya cuando llegaba acá, como le engordaste y ya estaba más... Seguro. Y ya valía 10. Sí. Ahora cuando llegaba allá, ya valía 100. Valía más una mula que a lo mejor 10 hectáreas de terreno. ¿Por qué? Porque terrenos tenías a patada, no teníamos habitantes, no valía nada la tierra. No valía en cambio nada. que la mula era el internet, el camión, el avión, era todo. Era todo, sí. Desde el Rolls Royce a Era todo. la motonetita del general, ¿viste? Claro. Era todo. Claro, sí. Era la bicicleta, era todo. Y bueno, vos sabés que hay un solo tipo, un solo chaboncito que aparece en la historia alguna vez en mula. ¿Sabés quién es? El tipo más humilde que tuvo América y que fue el más grande, el general San Martín. Yo no he visto ninguna pintura de otro que esté en mula. Ah, mira vos. Es que San Martín sí sale de poncho, sombrero, Claro. panameño. Aparte para los Andes fue fundamental. La mula... No había otra forma. No había otra forma. no había. Bueno, sigamos, vamos a ir picoteando porque me encantó el picoteo que hicimos antes de estar frente al micrófono. Sí. Para vos, Córdoba capital, ¿es la capital cultural de la provincia? ¿O hay algo que... Hay algo que incluso a tu familia le honra. Que la capital cultural, para mí, humildemente lo digo, inclusive la capital cultural política de Córdoba, es Villa del Totoral. Nacida como Villa General Mitre, allá cuando nació mi padre. ¿Por qué? Por la historia que tiene, por las personalidades que estuvieron, porque fue parte de la primera estancia de Córdoba, porque fueron los terrenos del fundador de Córdoba. Es decir, hay todo un bagaje, Sí, porque inclusive hasta tiene aguas que no tienen otro, porque esa agua que está ahí, como bien decía el Tete, venía desde la cordillera y De aparecía. Mendoza, claro. Ahí estuvo Arauz Alfaro, que fue el jefe del Partido PC. Comunista, no solamente en Argentina, sino en De Latinoamérica. Exactamente. En su casa, cuando tuvo que irse de la Guerra Civil Española, nada más ni nada menos que Rafael Alberti. A su casa le decían el Kremlin. El Kremlin. Y claro, porque como él era del PC y todos los que estuvieron, Neruda fue Claro. el que estuvo allí, Neruda fue embajador de Chile y demás, pero fue del PC chileno, ¿no? El tipo asesinado, en realidad, ahora se está demostrando que en realidad fue asesinado en el hospital por la dictadura de Pinochet. Rafael Alberti era también del PC español. ¿Siqueiro no estuvo también? Que claro. ¿Por qué estuvo? Porque ahí está la estancia de los nobles. Claro. Entonces, bueno, Siqueiro fue invitado a que viniera a la Argentina, vino al campo de los nobles. ¿Quiere que le Que es cuente? toda una historia, ¿no? Porque inclusive esta noble se quedó con la mujer de Siqueiro, pero eso es otra historia. Bueno, pero yo le voy a contar algo que usted no sabe de Siqueiro. Y le va a Dígame. causar mucha gracia. ¿De qué cosa? Cuénteme. Él paraba en lo de Alfaro. Ujú. Le regala a su bienhechor, a quien lo estaba alojando, un mural en la casa. Pero Alfaro se hizo el pícaro con la señora, con su propia señora, y la señora, como venganza, le pintó con látex el mural. No. Claro, está todavía el mural ese, pero... ¿Está en la casa de Arauz, Alfaro, eso? Claro, Ah, no te pero puedo no se creer. puede, saldría fortuna. Así que hay que portarse bien, Jorge, ¿eh? No, sí. No. Después que me... ¿Qué haces? ¿Te claro. asustaste? No, pero y claro, escúchame. Qué locura, ¿no?
Bueno, Estuvieron ellos. Estuvo el Che Guevara porque la casa de los Roca, Sí, donde estaba eso- Deodoro, donde estuvo Deodoro, donde estuvo su hijo Gustavo, el amigo del Che. No nos olvidemos que el Che se forma en la casa de Deodoro, ¿no es cierto? En la biblioteca de él. En fin, Lo del Che, Octavio Pinto y... lo del Che es medio dudoso, ¿no? No hay registros. No, lo que pasa es que el Che de chico, cuando se iban En bicicleta iba. No. Se iban la familia Roca de vacaciones. En esa época no se iba uno a lugares muy lejos. Era acá. Nosotros de chico nomás íbamos a la sierra, ya para nosotros era toda una odisea. Bueno, las casas esas. Villa del Totorral fue un lugar de la High Society cordobesa. Totalmente. Donde se hizo un pueblo, una ciudad, en función de estas familias tradicionales que tenían sus casas que habían elegido este lugar, que estaban todas relacionadas entre ellas. Entonces iban comprando terrenos y demás y se iba formando esto. Cuando la familia Roca iba para allá de vacaciones, iban sus amigos. Seguro. Y uno de sus amigos era la familia Guevara Lynch. Entonces, bueno, o sea, cuando te dicen, sí, estuvo el Che, bueno, obviamente no estuvo el Che con Fidel, ni cuando estuvo en Cuba. Claro. Pero sí ha estado allí, junto con Gustavo, junto con Deodoro, junto con esa gente. Yo me lo imagino sentado en esa esquinita en el bar. ¿Vos te lo imaginás conversando esos tipos? Sí. Yo después de eso quiero la muerte. Aclaremos un poquito de Deodoro Roca. Sí. ¿Quién fue? Deodoro fue un abogado de una familia tradicional, sobrino del general Roca, sobrino segundo del general Roca, que tiene una historia muy interesante. Deodoro fue abogado del Partido Socialista. Ocupó un solo cargo en su vida, público, porque no quería ocupar cargos públicos, que fue de director de lo que hoy es el Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremonte. La casa donde está hoy el museo, que se llama así porque ahí estuvo los 13 años que estuvo acá de gobernador intendente de Sobremonte, la hizo comprar Deodoro. ¿Por qué? Porque ahí funcionaba el primer banco que hubo acá cooperativo del socialismo, que fue el Hogar Obrero. Entonces allí funcionaba el Hogar Obrero en una de las salas, y cuando lo ve Deodoro, que era su abogado, le dice al gobernador, Eufrasio Loza, le dice, hay una casa que es la casa más antigua aquí en Córdoba, que está íntegra y que podría ser el Museo Colonial. Él pretendía que fuera eso. Por eso lo primero que se hace se compra ese pedazo y queda otro pedacito que después recién en la década del 60 se va a comprar. Y Deodoro lo nombran director. ¿Director cuándo? En el año cuando asume el radicalismo con Eufrasio Loza. En el 18 era director de ese museo y se produce la reforma universitaria del 18, que fue una verdadera revolución cultural que se extendió por toda América Latina muy rápidamente. Claro, sí. Deodoro fue el que escribe el manifiesto liminar de eso, y debido a eso fue que, como ya se le había dado un golpe palaciego al gobernador de acá, el que asume que era el vicegobernador, por el tema de la reforma del 18, lo exonera, es decir, lo echa del museo, del cargo. Y es reemplazado allí, pero bueno, Deodoro era un tipo muy... Se terminó casando... A ver, en ese momento... Cuénteme, a mí me gusta... El rector de la universidad era Nores, que era puesto por las grandes familias de Córdoba, acá, a ver. Era una universidad arcaica, nos decían la universidad, pero la Universidad de Buenos Aires, que fue creada por Rivadavia en el año 26, era mucho más moderna que la nuestra. Entonces se toma ese modelo de la Universidad de Buenos Aires para traerlo acá. Esa es la reforma. Y él estaba de novio con una niña, Nores. Oh, casualidad, ¿hija de quién? El rector que él quería tumbar. Claro. Mira vos. Sí. Esas son las cosas maravillosas de esta Córdoba. Córdoba es maravillosa porque tiene esa dualidad, esa dialéctica conservadora, ultraconservadora, Clerical, ultra revolucionaria, con la reforma del 18, con el viborazo, con el cordobazo. Clerical y prosaica. ¿Por qué? Porque Córdoba es el punto de unión histórico
Desde que se llegó el europeo acá. Cuando vos ibas del Virreinato del Perú de Lima, querías ir a Buenos Aires o a Montevideo, que era el puerto profundo, o querías ir a Asunción del Paraguay, que no podías cruzar directamente. Había que parar acá. Tenías que pasar por acá. Vos querías salir de Buenos Aires, querías ir a Santiago de Chile, tenías que pasar por acá. Salías de Asunción, querías ir a Chile, tenías que pasar por acá. Entonces, el lugar de intercambio histórico, que encima tenía la universidad, era Córdoba. Está bien. Por eso es dual. El Camino Real, Sí. obviamente, sale de Buenos Aires, del puerto. Bueno, de lo que hoy es Argentina, sí. Claro, claro, sí, sí, de lo que hoy es Argentina. Ahora, Porque los caminos reales se crean por una cédula real sí, claro. en el año 1764 y era ese, también El del este, cruzaba el del Montevideo oeste. y también venías bajando desde Mendoza. Va de Cuyo, digamos. claro, pero desde Asunción del Paraguay también, porque acuérdate que no se podía cruzar de Asunción por la belicosidad de los indios, la selva y demás. Ahora volvemos Sí. a lo que hablábamos recién, de la importancia de Córdoba, porque vos fíjate que los caminos reales Sí. que llegaron a Córdoba Sí. no tienen tanta riqueza histórica, No. salvo el Monte de los Papagayos, Ahora recién se está trabajando en eso. recién se está trabajando, Ahora recién se está trabajando en eso. que es donde lo fusilan a donde lo fusilan y Liniers. donde está la leyenda famosa de Clamor, que en De realidad no Clamor, sí. existió eso, pero bueno. que se hace con las letras. Con la letra, claro, de los que habían... Fusilado. pero en realidad que no fueron fusilados todos, porque Orellana nunca fue fusilado porque era cura. Entonces, bueno, Claro. zafa por eso, digamos. Sí, ahora se está trabajando mucho desde que la provincia decidió poner en marcha una ley que fue un proyecto que hizo en la década del 80 un diputado del norte de Córdoba, un militante de la Juventud Radical que fue Alfredo Cugat. Él es el autor de esa ley. Posteriormente, el senador por Córdoba del Partido Justicialista, que fue el doctor de la Sota, el gobernador, en ese momento senador, hace una ley nacional, donde declaran lo que se llama el Camino del Bajo. ¿Por qué? Porque el Camino Real en realidad era lo que se le llama el Camino del Alto, que es que hacía Cugat. El proyecto Cugat. Tengo una pregunta, te Sí. interrumpo. ¿El Camino Real se va Sí. tocando con lo que hoy es Ruta 9, verdad? Ruta Todos los 9. caminos, a ver, en el mundo los caminos que hoy tenés en el mundo, tienen a lo mejor cientos o miles de años. Claro, vienen de los Porque aborígenes, digamos. claro, los caminos se van construyendo sobre lo que ya está. Claro. Entonces, muchos de los caminos reales se construyeron sobre lo que fue el Tahuantinsuyo, que es el camino de los incas, sobre lo que fueron los caminos de los mal llamados comechingones, o genéricamente llamados comechingones, en fin, se utilizaban de esos caminos. Generalmente las trazas de los caminos, a lo largo de la historia, no varían mucho. Se puede alejar a lo mejor unos metros, 100 metros, 200 metros, de este lado, del otro, pero la traza es prácticamente la misma. Entonces, cuando hicimos el proyecto de Camino Real, dijimos, bueno, muy bien, no vamos a tomar un camino lineal, vamos a tomar una región. Claro. Y se tomó la región que abarcaba y que tenía influencia el Camino Real. Paralelo al Camino Real, Sí. siempre existió lo que la jerga se llama el camino de los contrabandistas. Claro. Es más, parte del camino entre contrabandista en el norte, por ejemplo, es parte de lo que fueron los caminos reales. Claro, y era alternativamente según cómo estaban los caminos también. Claro. Según cómo estaban los caminos, vos no te olvides una cosa, Tito. No existía una traza como existe hoy, que la traza... Ordenadita. No. Es más, cuando iban las carretas, iban las diligencias y demás, había partes donde no se podía pasar. Entonces, bajaba, adelante iba un changuito con un machete abriendo camino. Claro. Porque eran huellas en realidad. Hasta que sí se hace, 1747 se saca la ordenanza real de correos y caminos que vos sabés que es otra de las cosas interesantes, porque los correos en América nacieron privatizados, no nacen. Claro, sacan una cédula real, pero en realidad, como no tenían guita los españoles, se la dan a un privado, a Basavilbaso. Y él comienza con esto, cuyo secretario fue el que hizo la famosa obra de Los Higos Caminantes, que es con los corvos. Y los caminos... tenían esto,
pero recién ahí se empiezan a construir, digamos. Ya los incas lo habían hecho 1000 años antes. Claro. Pero bueno, acá se empieza. Lo de los incas es otro tema. Claro. No, esa... Pero digo, sobre esas mismas trazas, después se fueron haciendo. Y recién cuando se saca la primer ordenanza real, que ya es de 1764, ahí se hace una ordenanza específica sobre los caminos reales. Los caminos eran muy importantes. Había dos cosas que eran importantes para las coronas en esa época, en el mundo. Los caminos y el agua. Los puertos. Claro. Y los ríos. Claro, claro. Hay un historiador, Marvin Harris, que habla sobre lo que su teoría es la teoría de las civilizaciones hidráulicas. Es decir, las grandes 5 civilizaciones en el mundo, China, Egipto, Tigris y Éufrates, Unión Soviética, mayas e incas, todos se hicieron hidráulicamente. ¿Por qué? Porque era el mejor camino para transportar. El más ligero. Uno era el Nilo, el Yangtze, Tigris y Éufrates. Y vos decís, bueno, y en Sudamérica los incas. Bueno, los incas dicen de que el dios Inti, ¿dónde nace? En el Titicaca, también es hidráulico. Es decir, esta civilización. Entonces, para los reinos, el agua y los caminos son lo más importante. Para el rey de España, el que manejaba eso era directamente él con su secretario. No existían ministros. No. Él no delegaba eso. Porque por ahí va todo. Va el conocimiento, van las guerras, van... La billetera. Todos los impuestos. Las alcabalas, el pontazgo. Vos cruzabas un puente, tenías que pagar vos llevabas, según la cantidad de bolsos que llevabas, tenías que pagar un impuesto. Ahora se quejan todos por los impuestos. Muchachos, menos mal que no vivieron en aquella época. Porque el peaje, que era el pontazgo, tenía 400 millones de impuestos. Sí. ¿Entendés? Entonces, era muy importante. Pero además, ¿por qué? Porque había un control social y un control de movilidad social y de movilidad de ciudades, de influencias, de información que se hacían a través de los caminos. La forma de controlar todo eso y poder controlar el reino era manejando los caminos. Los caminos. Te propongo una cosa, que me cuentes cosas del Camino Real. Arranquemos desde aquí cerquita hasta San Pedro Norte. Sí. Y hay algo que la gente... Vos preguntás, yo no quiero hablar mucho. Me voy. No, bueno. Hay una posta muy cerquita de nuestra ciudad, de Córdoba, digamos, que está privatizada, que está dentro de una estancia. Vos, a ver, porque son varias las que están privatizadas. No hay una sola. Pero hay una que no podés entrar ni... Vos decís la de... ¿dónde está la estación Belgrano? Claro. Claro, esa era una posta... ¿cómo se llamaba? Bueno, ya ni, ¿cómo será que no la tengo en cuenta? Que ni me acuerdo el nombre de la posta. Es que la han borrado de la memoria. Que la hemos borrado de la memoria. Pero sí, bueno. Creo que... Cerquita de Carolla. Exacto. Era la primera de todas, pero bueno, no fue la única posta. La primer posta que nosotros tenemos registrada de lo que hoy es el Camino Real, la más antigua de todas, es la de Intiguasi, que es privada. Claro. Es un campo, una estancia, que está muy cerquita de Tulumba, que está privatizada. Que fue una posta muy importante. Pero había otras postas que estaban privatizadas y que, bueno, la mayoría estaban privatizadas y nosotros tuvimos que expropiarla. ¿La de Intiguasi es anterior a Carolla? No. Después de Carolla, vos tenías Sizacate, después tenías la posta de los Talas, que eso ahora está en manos del Estado, pero no logramos, no llegamos a hacer nada allí. Cuando se va el gobierno del contador Schiaretti en la primera, que fue cuando hicimos lo del Camino Real, no se siguió con eso. Nosotros llegamos a expropiar, pero no se siguió. Después tenés la posta de los sauces, que supuestamente algunos,
tanto Moyano Aliaga como está antes Calvimonte se equivocaron, porque esa posta, que fue muy importante, está en lo que hoy es el ejido de Villa del Totoral. Nosotros lo encontramos. Está bien, pero antes está donde lo matan a Facundo. No es una posta, No era, es un sitio histórico. Es un sitio histórico, Exacto. exactamente, no era posta. Es una curva, por eso se elige ese lugar. Claro, pues se baja la velocidad. Una digamos. curva, en bajada, monte achaparrado. Claro. Lindo lugar para carnear a alguien. Totalmente, totalmente. Y allí es donde, bueno, se llega a esto, ¿no? Claro, claro. Al Ahora, asesinato. los Reina Fe eran de Tulumba, Los Reina Fe. que son los eran- matadores de Facundo. Sí, ahí hay toda una controversia, ¿no? Yo tengo mis dudas si realmente tuvo algo que ver el que era gobernador. Y no sus hermanos. Sus hermanos sí tenían un encono muy grande con Facundo Quiroga, porque eran muy amigos de Estanislao López. Estanislao López estaba enfrentado con Quiroga, muy enfrentado, por un caballo. No, los de los caudillos es un quilombo. Sí, tal cual. Unitario y federal. ¿Cómo le ibas a tocar vos el caballo a Quiroga? Y bueno, y se lo quedó Estanislao López, entonces nunca se lo perdonó. Y bueno, de Era ahí viene. más o menos como quitarle la señora. No, peor. Señora se consigue caballo. Caballo no. Bueno, la cosa es que ahí hay una duda, porque José Vicente, yo no sé, yo creo que no lo sabía eso, porque él estaba muy enfermo, en ese momento estaba en Totoral y demás. Está bien, vos me dirás, bueno, pero ya se venía. Y el que tuvo charlas en esa semana de que lo matan a Quiroga y demás es su hermano en Santa Fe, con alguna gente, y es el que contrata al matador, que en esa época vivía en donde hoy está, tenía su casa en donde hoy está el Paseo Sobremonte. Y bueno, Reina Fe, en esa época vos no te olvides de que no había un país. Cada provincia Sí, era una claro. provincia-estado. Totalmente. Entonces, bueno, cada provincia tenía sus fuerzas armadas, por llamarle, su ejército. Sí, sí, yo no sabes que me gustan mucho las películas, una digresión que tengo, Sí. de vikingos, cuando hablan de países, Sí. era lo que nos pasaba acá. Eran provincias. Eran provincias. Claro. Eran provincias. Entonces, conquistaron tal país, conquistaron tal provincia. Tal cual. Igual. En eso, la provincia de Córdoba tenía distintos, estaba dividido, digamos, militarmente en las distintas fronteras. ¿Sí? Tenías tu Claro. ejército por frontera. Bueno, el que tenía la parte del norte eran los Reina Fe. Claro. Y entonces el jefe de esa parte, de ese pequeño ejército, por llamarlo de alguna manera, que era una guardia en realidad, era Reina Fe. Que a su vez el que estaba ahí, como era el leido del lugar, era el jefe de la tropa, era el juez de pedáneo y demás. En la época de Bustos, lo confirma Juan Bautista Bustos allí y demás, como lo confirma Quebracho López en la zona de Río Tercero, en fin. Otro olvidado que Bracho otro olvidado. López. Otro olvidado que también está enterrado donde estuvo enterrado Bustos. Bustos, ¿no? Yo estuve en la tumba de está. Quebracho. Sí, es muy chiquita, es de esta altura, ¿eh? No tiene más de 40 centímetros. Está el cajón de él y de su señora. No lo he visto porque está tapado, pero es una cosa hiper sencilla. Lo más sencillo del mundo es que simplemente tiene una plaquita así que dice el nombre de él. el nombre de él y de la López. señora, nada más. Bueno, la cosa es que yo tengo mis serias dudas porque pasaron muchas cosas después de lo de Bustos. Vos no te olvides que va a venir también inclusive la campaña, lo que se llamó la campaña de la Sierra, que fue una masacre de federales que manda el general Paz, fue un genocidio. Sí, sí, sí. Que lo manda el general Pedernera, que fue un patriota. Pedernera fue un patriota, una mano derecha de San Martín, pero unitario el hombre. Bueno, tampoco es como cuenta la historia, o eras unitario o eras federal, mentira. Toda una mezcla era. Era una mezcla muy complejo. Todo. Sigamos con el camino real. Sí. Estábamos en Carolla, Sí, de Carolla pasas. predio jesuítico. Sí, bueno, tuvo dos periodos, tres en realidad. Tiene el periodo jesuítico. En realidad, antes de los jesuitas, hasta que lo dona el Duarte Quirós, lo dona, 1816, perdón,
No, 1813, 1816 se hace la del lado, la de Jesús María. 1813 se dona en 1800, sentime a mí, 1613. Y en 1814... Fija, en 1613 se dona. Sí. Y fíjate, en 1613... En 1616 se hace la Universidad de Córdoba. 13. En el 13 se hace el colegio. Ah, el colegio. Montserrat. El colegio, claro. ¿Para qué servía esa estancia? Porque todas las estancias, a ver, las estancias jesuíticas, que es el primer itinerario cultural que tuvimos en Córdoba, es un complejo de abastecimiento, de sostenimiento de la Compañía de Jesús. Es decir, de la sede política y religiosa de la Compañía de Jesús. Que 2 siglos antes de que existiera el Virreinato del Río de la Plata, ellos habían decidido que lo que se podía manejar humanamente era un territorio exactamente el mismo del... Mira la visión de estos tipos, Está ¿no? bien. 2 siglos antes. ¿Llegamos a la posta de Macha? Llegamos a Macha. ¿Ahí quién se junta? ¿Belgrano y San Martín? No. En Macha, que queda nada más un pedacito, también es privado, está en una estancia. Sí. Calombú queda. Ahí reina fe. Ahí José Javier Díaz, el primer gobernador federal y artiguista de Córdoba, concentraban la mayoría de sus ejércitos. Desde ahí se pertrechaban. Desde ahí se pertrechó el ejército del norte de San Martín. ¿Desde Macha? Desde Macha. Macha se producía la gran concentración de ejército del norte y de ahí partían hacia el norte. Esa es la importancia que tuvo, no solamente ahí, sino después con el tema de Reina Fe también, los ejércitos federales se concentraban fundamentalmente ahí. Y bueno, ya estamos llegando a Tulumba. Macha se llama así por el cacique de la zona, ¿no? No sabía. Claro, se llama Macha por el cacique Macha. Llegando a Tulumba, ahí está la historia. Tulumba, Tulumba a lo mejor no estuvo en la traza del camino real. Pero sí después cuando Porque Sobremonte... está a un costado, digamos. Estaba a un costado. Igual que el Cerro Colorado. Volvemos a hablar de lo de antes. A lo mejor se cambiaba después un tiempo. ¿Por qué? Porque era mejor, porque el clima, lo que fuera. Bueno, la cosa es que está dentro de esa. Sí. Y ahí el primer gobernador intendente que tuvo Córdoba, que fue Sobremonte, él no llega a verlo. ¿Por qué? Porque él manda todo al rey para que la declare villa, pero él ya estaba en el virreinato. Por eso no llega a verla, como no llegó a ver, por ejemplo, Ballesteros, o no llegó a ver, por ejemplo, Merlo, ¿no? Son todas poblaciones que hizo. Sobremonte fue un visionario, ¿no? Río Cuarto, La Carlota, Belleville, todo eso es una línea que la hizo. La fundó él. La fundó él. Incluso en el Museo de Sobremonte está el primer mapa de la zona sur de Córdoba, hecho por él, que como todavía no existían las referencias norte-sur, la convención no existía, está al revés el mapa dibujado. Es precioso, una pieza maravillosa. Y bueno, eso es Villarreal y se sigue conservando. Su traza actual es exactamente la misma de la que delineó en su momento Sobremonte, que está delineada obviamente con las normas de la época, ¿no? Ahí en Tulumba, bueno, está la casa de los Reina Fe, está al frente la casa del cura Castellani, el confesor de Evita. Así es. ¿Qué otra cosa se me está escapando de Tulumba? No, bueno, en Tulumba hay muchas cosas. El Cristo estaba la Doña Dominga, que es muy importante. Bueno, yo tengo, ahora se lo voy a mostrar, yo tengo la piedra, una piedra de la casa de Doña Dominga. ¿Ah, sí? Claro, la tengo ahí. Y que es muy interesante. Otro día vamos a contar cómo Carlos Di Fulvio la hizo, porque te aclaro que la conoció una sola vez, la vio una sola vez en su vida. Y tengo la plantilla de una zapatilla. ¿Qué? Que lo encontré, todavía está la tapera de Doña Dominga. ¿Ah, sí? Es marcadas cositas, ¿viste? Y ahí encontré la plantilla, no sé si era de ella, yo la encontré en la casa. Cerca de la casa de ella hay el único árbol del mundo, que tiene un pico. ¿Cómo y que vos tiene? lo abrís y sale agua. Era un pico. Creció un árbol y se lo comió el tronco. Y quedó el pico. Entonces vos pasas por ahí, todo el mundo pasa. Es un atractivo turístico de la zona. Pasa un pico metido en un árbol.
Yo fui Fantástico. a Tulumba y hice un videíto sobre... Y me encontré con los paisanos que la conocían. ¿Sabe cómo le decían a doña Dominga? Ni idea. La poronga. ¿En serio? Sí, sí. Pero los hermanos también decían los Mirá poronga. No, nadie sabe por qué. Y me encontré con un paisano que él se acuerda de cuando murió doña Dominga. No había iluminación. No había iluminación eléctrica, todavía no hay en esa zona. Y dice que la velaron en el catre, como se hacía antes. Y bueno, con las Sí, velas el de velorio cebo, campero, digamos. claro. Y que él le daba mucho miedo porque dice que, viste, las velas producen movimiento. Bueno, de eso se acordaba el Mirá paisano. vos. Qué lindo. Es tremendo Tulumba, lo lindo que es, ¿eh? Para mí es una de las cosas. Carlos Di Fulvio sabe contar que, bueno, la esposa de Carlos, todos tenían por allí la gato. Contaba de que caminando por las calles junto con Ariel Ramírez quedó enamorado y dice: este cielo es único, no hay otro. ¿Este qué? Cielo es único, no hay otro, no puede haber otro. Mirá vos. Y caminaba por las calles y no se quería ir a dormir porque decía: esto es demasiado bello. Es demasiado bello. Qué tremendo, ¿no? Sí, es bello. Vos vas caminando por una callecita y en el jardín de una casa encontrás que es mortero de indio. Y están Claro. ahí y nadie los toca. El respeto que no tenemos hoy los urbanos. Claro, si nosotros vamos, nos traemos uno. Y le metes un graffiti, ¿viste? Le pones, claro, Kiss. Aquí estuvo Jorge. Claro, aquí estuvo yo, viva el padre de la patria, esas cosas, ¿no? Y bueno. Y bueno, Pero indudablemente ha pasado por allí, fue un lugar también muy importante, Sí. fue un lugar importante, todavía conserva, como en muchos lugares, las fachadas de la policía, por ejemplo, con los viejos escudos de Córdoba, que son maravillosos, mucho más bellos que el que tenemos ahora, ¿no? claro. Y Sí, vos sí. lo ves ahí, esos escudos que se supo hacer en el primer gobierno que hubo en Córdoba, elegido por el voto popular obligatorio y secreto, con la ley Sáenz Peña, que fue en 1912, que gana el Partido Demócrata en ese momento, con Ramón Cárcano, ¿no? Y Cárcano hace hacer todos estos edificios, fantásticos, porque son fantásticos. Sí, sí. Y bueno, ahí lo encontrás y los conservan todavía el edificio magníficamente bien, ¿viste? Lo mismo que la capilla, bueno. Convengamos de que el tabernáculo que era de la Compañía de Jesús está allí. Está ahí, claro. Ahí está el Cristo articulado, ¿no? El Cristo articulado, el famoso árbol donde estuvo el cura violinista, ¿no? Claro, claro. Y bueno, tiene toda una historia porque además desde allí se podía ir por un camino que iba a dar a otra de las postas, esquivando la de Intihuasi y vas a la de Santa Cruz, ¿no? Y podés ir por un camino interno que yo lo recomiendo porque es bellísimo. Vamos a saltearnos esas postas Sí. y llegamos a San Pedro. Qué nene, ¿no? Contame Si te algo. referís a ese. Sí, claro. Al marido de Se la va el Delfina. Supremo Entrerriano de San Francisco a Río Seco, en retirada y peleando contra Bedoya y Orrego. Le quedan muy pocos gauchos. Bueno, es tal cual lo cuenta. Sí, la sí, canción. sí. Algunos dicen, y Dorrego, creen que fue Dorrego el que lo siguió. No, se llamaba Orrego. Orrego. ¿Por sí. qué? Orrego era el oficial de Bustos. Un oficial, un capitán, del gobernador Juan Bautista Bustos. Bedoya. Y Orrego era el hombre de Estanislao López. Claro. Que era el que los dos Lo corrola Ramírez. lo siguen, claro. Y bueno, y allí se da esta cosa hermosa, como una cuestión, Mito popular. claro. De la Por empezar, Delfina. es que donde está puesto eso, nosotros hicimos hacer con un gran artista plástico que es de acá de Carlos Paz. Chiche Que López. ustedes tienen algo que ver, creo que lo conocen. Sí. Sí. Un hermoso monumento que está puesto en donde estaba el monolito, pero en realidad no sabemos. Es una aproximación. No es el lugar exacto. Por esa zona, algunos dicen que un poco antes de llegar, unos 200 metros, hay un camino que sale a la izquierda
y que hay un campo allí donde allí supuestamente fue. Pero bueno, es todo está dentro de la suposición. Por eso nosotros cuando pusimos en esta región, este paraje, algo así le habíamos puesto, ocurrió este hecho. No lo demos por entendido lo de la delfina, explícalo. Al mito, por lo menos. Bueno, iba huyendo Pancho Ramírez. Pancho Ramírez, después de haber sido derrotado por los ejércitos de Bustos en realidad, primero es derrotado por Estanislao López y luego por Bustos. Y cuando se estaba yendo, porque la idea de él era ir por el norte, Santiago del Estero, y volver a Entre Ríos, porque no podía pasar obviamente ni por Córdoba y Santa Fe, porque eran sus enemigos en ese momento, es alcanzado por una partida encabezada por estos dos, por Bedoya y por Orrego. Cuando le dan alcance, él iba con no más de 20 personas, 20 milicianos. Sí, diezmado. Totalmente. Y siempre a él lo acompañaba su pareja, que era una mujer muy bella, con unos ovarios enormes. La Delfina. Delfina, ella estaba en los combates y demás. Y ella venía retrasada. Entonces, cuando lo alcanza la partida, a ella la toman, la apresan. Cuando escucha que es apresada, él se da vuelta, ve que Delfina es apresada. Y vuelve. Vuelve su caballo y los enfrenta. Cuando va al galope tendido, uno de los milicianos le apunta, le dispara y le pega un balazo en el ojo y ahí cae muerto Pancho Ramírez. Ahí lo degüellan, cortan, que era muy. Uno dirá, pero qué bárbaro. Bueno, era bastante común eso. Era un método, claro, un método de época. No solamente acá. El chacho. El chacho. En Europa se utilizaba mucho también. ¿Por qué? Porque era una forma de mostrar autoridad y qué es lo que te va a pasar si vos me contradeces. Sí. Entonces, bueno, eso se puso en una lanza, pica, que le llaman, y se lo llevó hasta donde hoy es San Francisco del Río Seco, y allí en la plaza se puso esta pica y se dejó la cabeza puesta allí. Se la tuvo un tiempo, luego se la puso en una jaula de hierro y se la llevaron y se la entregaron a Estanislao López. Estanislao López la hizo enterrar y nadie sabe dónde se enterró. Y ahí termina la cosa. La Delfina sí, la dejan, se escapa, la Delfina se va, murió viejita y pudo hacer todo el camino pasando Santiago del Estero y volviendo hasta Entre Ríos. Esa zona general que tuvo nuestra historia. Sí, no de la. Distinto a la de las cuarteleras nuestras, que eran otra cosa. Las cuarteleras son las acompañantes. Sí, no, yo creo que fueron más guerreras que las otras. Como verás, yo estoy en contra, no es que esté en contra, sino que me molesta que no hablen de las mulas y me molesta que no hablen de las cuarteleras. Porque las cuarteleras eran las mujeres que estaban todo el año ahí, todos los días, y bancaban todas las improperios y toda la canallada que se podía dar en un cuartel, las inclemencias del tiempo, todo. Durante todo el tiempo, no solamente durante una batalla. Entonces, bueno. Claro, no solamente contra los enemigos, con los propios también. Con los propios también. Era un machismo insoportable. Y bueno, y tenían que lidiar con eso, ¿viste? Y están olvidadas. Porque nos acordamos, está bien que nos acordemos de Juana Zurdú y de todo. Pero, che, muchachos, la mujer que nació ahora, la invitamos ahora, el hombre tiene 2 millones de años en la especie humana. Y nos venimos a acordar ahora recién de estas mujeres. Mejor dicho, no nos hemos acordado todavía de estas mujeres. No, tampoco hay registro de nombres, ¿no? ¿Y por qué? Claro, lógico, no lo puede haber porque es una sociedad más. A ver, la historia hasta hace muy poco, Tito, hasta que existió la historia social. En Argentina recién empieza en la década del 60. Recién ahora se la ve a la historia no como sucesos, hechos
fundamentalmente bélicos y demás, como ha sido la historia históricamente todo esto, sino que ahora hay una historia social y ahora se está estudiando cómo era la mujer, cómo vestía, cómo eran los vestimentas de antes, cuáles eran las modas, cuáles eran las costumbres de la gente, la microhistoria. Antes no existía eso. Antes No. que estudiábamos, estudiábamos San Martín, Belgrano, el Guacho de Rivadavia. La historia de Astolfi, un librito chiquito. Claro, ¿viste? La protohistoria de Mitre. Bueno, recién ahora estamos viendo la historia social. Sí. Entonces, recién ahora estamos viendo que a mí hay algo que me encanta y que es novela histórica. Hoy la novela histórica está en una fuerte discusión y hay más historiadores, académicos, no como nosotros que somos leguleyos nomás, que consideran de que la novela histórica también es un género de la historia. Y yo, por ejemplo, leerla Cristina Bajo me produce placer. Sí. Cristina, además, tenía a su hermano, que fue profesor mío en la facultad, en la escuela de historia. Soy amigo de Cristina, una mujer... Que era el Carozo Bajo, el doctor Bajo, que era profesor de Americana y de Argentina 1. Con Carozo hicimos una muestra de cartografía antigua ahí en el Museo Sobremonte, cuando yo estaba a cargo del museo, que fue maravillosa. Y los Bajos, históricamente, se han dedicado a la historia. Claro. La redundancia. Entonces, las novelas que hace Cristina son historia. Son historia. La saga que ella tiene toda escrita, es historia. Entonces, yo recomiendo la novela histórica porque es una forma hermosa de Soy Roca, por ejemplo, ¿cómo que se llama? De Félix Luna. Es maravillosa. Y una novela, pero vos lo leés y lo ves a Roca. Porque está, obviamente, con el conocimiento de Félix Luna, a pesar de que haya muchos amigos historiadores que lo cuestionan, yo no puedo negar el conocimiento que tenía y la pluma que tenía No, ese hombre, seguro, ¿no? seguro. Leer Los Caudillos, vos lo has leído, Sí. es maravilloso. El álbum Mujeres Argentinas. Mujeres Argentinas, ¿no? O el 45, la vida, Alvear, Irigoyen, bueno. Sí. Bueno, todo eso ha transitado por todos estos caminos reales, porque han ido y han vuelto todas esas cosas, ¿no? Todas estas mujeres y demás. Vamos a cerrar esta charla. Sí. Quiero que cuentes. Vos fuiste uno de los protagonistas de la repatriación, digamos, no es repatriación, Reprovincialización del general Busto. Sí. Yo me acuerdo que un amigo mío, Danilo Martínez, me trajo el proyecto. Dice, vos que estás en Córdoba tenés que hacer algo para reprovincializar a Bustos. Yo se lo llevo en ese momento, laburábamos juntos en cultura. En cultura, se lo llevo al ministro, a Vieira se lo lleva al gobernador, el gobernador dijo, el Tito está loco, decirle que eso no existe. ¿En serio? Sí, claro, fue así. Bueno, nos empezamos a joder hasta que lo agarraron vos y Josefina Piana. Josefina Piana, historiadora tremenda. Tremenda. Josefina es una profesora, una de las mujeres que más sabe en la Argentina de patrimonio cultural. Sí. Y bueno. Además de ser doctora en historia, obviamente. Sí, yo la quiero mucho. Y contá. Bueno, algunos trámites, digamos, más sí. ricos de... El tema de Bustos comienza allá por la década del 50, un señor que se llamaba Hilar Poxedú, que es también historiador, en Santa Fe, abogado, fue rector de la Universidad Católica de Santa Fe, profesor de Historia Argentina 1, profesor decano de la Facultad de Derecho, una trayectoria enorme, cordobés, de Villa María, cuyo hermano, doctor en geología, un tipo reconocido internacionalmente, el doctor Poxedú. Bueno, él empieza en esa época. Llegada la democracia en el año 73, el entonces diputado Mestre y Claro. Un diputado que yo no recuerdo su nombre del peronismo, empiezan a molestar con este tema. El gobernador de entonces, uno de los mejores gobernadores que tuvimos, lamentablemente
se le dio un golpe de Estado y un canalla comisario bruto terminó de... el doctor Obregón Cano toma esto y dice, me gusta, me interesa. Y empieza pero cuando se cae Obregón Cano, ahí Se acabó. se acabó la historia. Vuelta a la democracia, bueno, viene el tema de que Schiaretti Lo toma. decide tomar esto. Por la locura que yo había escuchado de un tal Tito Acevedo, no sé si lo conoció, un amigo, que había roto los quinotos y que dijeron, che, pero yo soy bustista, dijo el gobernador, Claro. y yo quiero hacer federalismo. Y a mí me viene muy bien. Entonces toma el tema de Busto. Ahí empezamos. Yo en ese momento estaba a cargo del Museo Sobremonte. Me llama la doctora Josefina Piana y me dice, mira, Alievi, hay 2 proyectos que tiene el gobernador de Córdoba que son sus buques insignias de su gobierno. Y los 2 caen en cultura. Y los 2 en patrimonio. ¿Qué? Camino Real y traer los restos de Busto. Perfecto. ¿Qué quiere que hagamos? Deje el Museo Sobremonte, véngase y hágase cargo. Claro, de eso. Entonces, bueno, nos pusimos con Josefina. Gracias a Dios estaba Josefina. Lamentablemente Josefina después se jubila al poco tiempo y me quedo ahí yo con esto. Armé un equipo, en fin, y empezamos a trabajar. Bueno, fuimos varias veces a Santa Fe. Lo primero que hice fue ir a verlo. A la Curia. No, lo primero que hicimos con Josefina fue ir a verlo a Hilar Poxedú, que era el que venía desde la década, y el que puso la placa en donde estaba enterrado Juan Bautista Busto, el que puso la placa de mármol con, se había creado toda una fundación, en fin. Ya está identificado el lugar. Estaba identificado. Nosotros lo que teníamos era, y fuimos al archivo histórico y ahí encontramos la partida, lo que sería la partida de función, que en ese momento no existía registro civil, se anotaba En las iglesias. En las iglesias. Bueno, nosotros lo que tenemos es, tuvimos allí, fue precisamente el certificado de función del cura Menábar, que es quien dice que sí, efectivamente, era el señor Busto, que se lo enterró con tantas posas y demás. Es decir, se hizo un entierro mayor conforme a su investidura. Su rango. Sí. Y eso fue en la iglesia de San Francisco porque... En Santa Fe. En Santa Fe. No nos olvidemos de que el general Bustos, por un golpe de Estado en el año 29, por parte del general Paz, en la batalla de la Tablada, bueno, son derrotados Facundo Quiroga y él. Él, para no entregarse, se tira al barranco con con su caballo, se golpea, casi se mata. Se quiebra. Se quiebra por todas partes, pero por todas partes, que es lo que nos sirvió a nosotros para poder identificar el cadáver, cuerpo. digamos. Y bueno, y se va a Santa Fe, y ahí se exilia, y ahí lo recibe Estanislao López, y muere allí. Entonces se entierra ahí. ¿Por qué en San Francisco? Porque él era un terciario, es decir, era un militante religioso, su familia... De esa orden. De esa orden. Y lo entierran allí. Y bueno, entonces sabíamos de que estaba en la iglesia, lo que había que hacer era hacer todos los estudios. Hicimos todos los estudios de campo, más todos los estudios de laboratorio que se podían hacer, más las investigaciones documentales. Bueno, lamentablemente es cuando se va Josefina. Lo genético lo hace el doctor Bulo, ¿no? ¿Mm? Lo genético. Bueno, quien estuvo a cargo de esa parte, que es la parte forense, digamos, fue... que era secretario de Derechos Humanos, Darío Olmo. Darío Olmo. Darío, que además es el creador prácticamente, junto con otros profesionales de la universidad, de la carrera de antropología hoy en la universidad, se encargó de hacer todos los estudios en función de la documentación que nosotros habíamos conseguido, y cuando se recuperan los restos, esos restos son llevados en las muestras, se las llevé yo personalmente al doctor Carlos Bulo, quien, bueno, para que le digamos a la gente, Carlos Bulo es uno de los creadores de el Instituto de Antropología Forense. El instituto más importante de antropología forense del mundo, que ha actuado en todos los continentes, los 5 continentes,
los restos del Che Guevara, los héroes en México, Los en pibes fin, de México. los de Ayotzinapa. Tiene una trayectoria única, es indubitable lo que hace. Bueno, él estuvo con eso, pero bueno, los estudios antropométricos y demás estuvieron todos a cargo de Darío. Lo que hicimos nosotros fue un trabajo de un año, me llevó, de poder hacer el árbol genealógico en función de Claro. toda la información que pudimos ir recogiendo de los familiares, de registros de la iglesia, y bueno, y no podíamos errarle, o sea, acá no es, che, me parece. No, claro. Me parece no existe acá. No, Nosotros seguro. tenemos que hacer un árbol genealógico que en este tamaño de letrita, Tito, es alto desde el piso hasta acá, en este tamaño de letrita, pero el largo es más largo que este ancho de este muro. Tiene como 8 metros. ¿Eso dónde está? Yo lo dejé al entonces secretario de Cultura y una copia se la entregamos al gobernador de Córdoba. Eso tiene que estar o en Fiscalía de Estado, en... Una no vez sé, que en se Cultura. decide Tengo una copia, obviamente. traer los restos, ¿Mm? yo te voy a contar algo que tampoco se sabe. En el original, que yo te lo voy a regalar a vos, lo tengo que buscar, dame unos días, del proyecto, Sí. se hacía trayendo los restos en una cureña y haciendo postas con distintos festivales. Y eso lo queríamos hacer. ¿Y sabes por qué no Eso se es lo hizo? Porque se adelantaron las elecciones y lo usaron como una... ¡Ay, patria mía! Vos sabés, Tito, que eso me lo contó Jaime y me dice, el Tito tiene una idea que es muy buena. Me cuenta Sí. esto. Entonces empezamos a hablar con las agrupaciones gauch, que estabas Claro. vos en eso. Claro, claro. Entonces viene el de la agrupación gauche y Pero me bueno, dice, che, tenemos- dice, me habló el Tito, que yo, y sí, le digo, hay que meterlo con eso. No tenés una idea, el gauchaje, cómo lo reconoce a Busto. Pero te voy a decir una cosa, Tito. Cuando yo voy al comando de tercer cuerpo de ejército, que tenía que ir porque quería saber cómo era el uniforme de Juan Bautista Busto, porque lo único que tenemos es una sola imagen, Sí. y que ahí nos damos cuenta de que era exactamente igual que la casaca de Belgrano. ¿Por qué al comando del tercer cuerpo? Porque el ejército del norte es el comando del tercer cuerpo de ejército de Córdoba. Claro. Entonces, el que está a cargo acá, está a cargo en el mismo lugar que estuvo Manuel Belgrano y San Martín, y Bustos. Nos recibe el comandante del tercer cuerpo, estuvimos charlando, qué sé yo, y le cuento esto tuyo. ¿Qué es lo que me dice el comandante? Cuenten con todo ¿cómo es que se le llaman ellos? El rancho. El rancho, claro, porque había que traer rancho para darle de comer a El la ejército gente. lo ponía. Claro. Dice, nosotros nos hacemos cargo. Es más, le hacemos la custodia. Estaban dispuestos a todo los Sí, sí, tipos. sí, sí. Yo me quería matar cuando me dijeron, no se hace. Claro. ¿Cómo que, Claro. No, bueno. cómo que no lo hace? Bueno, Jorge, es un placer haber estado con vos. es un placer de charlar así No. El con placer un es mío. compañero radical. Y usted Y dígame, con un correligionario peronista, pero peronista en serio. Gracias, Tito. Gracias por todo. Sos un grande.